Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales, que él les puede dar la mano, ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan, también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal, que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas. ¿Y saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanzas que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast, El Pocket. Vayan, chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues corillo, tenemos también a Jai con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earth, lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así, que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, corillo, vayan y chequense en la, ¿verdad? La red de podcast de prsinfiltro.com/podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenido otro día más a su programa, ¿verdad? Que le estimula esas neuronas. Aquí su host Agustín Valenzuela agradeciéndose, ¿verdad? Agradecido de todas estas personas que siguen compartiendo los capítulos y dándome un rate en las diferentes aplicaciones, hasta ahora todas de Apple Podcast. Pero gracias, se les agradece que hayan simple y sencillamente dado play a esto. El día de hoy, corillo, ya que como siempre los capitulitos de final de la semana son biografías, que lo interesante con las biografías es que cuando hablas de estos científicos, hablas de sus descubrimientos y sus avances y sus teorías, y está brutal porque básicamente estoy trayendo información sobre cómo funcionan otras cosas al mismo tiempo que hablo de ellos, y eso está súper fascinante. Y pues corillo, el día de hoy voy a hablar de un muchachito que nació el 18 de diciembre de 1856, lo cual, de acuerdo a lo que yo sé de mis abuelos, que nacieron como en los 1920 por ahí, e incluso mi mamá a veces no lo inscribían hasta a veces años y esas edades están medio al garete, pero vamos a hacerle caso que por lo menos sabemos que fue alrededor de los 1856 que nació este muchacho Joseph John Thomson, bien conocido, que probablemente ese es el nombre que han escuchado, el J.J. Thomson, ¿verdad? Que nació en la pequeña localidad de la ciudad de Manchester, Inglaterra. Y de verdad sus padres, una familia humilde, su padre trabajaba en una librería de antigüedades y su mamá se dedicaba, ¿verdad?, a la industria de textiles. Asumo yo, ¿verdad?, tejiendo, cosiendo, no sé si traje o cosas, pero por lo menos dice que es de textiles. Fuera de ahí, corillo, J.J. Thomson estudió en varias escuelas privadas donde demostró sus habilidades numéricas e interés en la ciencia. Y ahí fue que ingresó en la Facultad de Ingeniería de la Owens College, ¿verdad?, que actualmente es conocida como la Universidad de Manchester. Y, ¿verdad?, durante su estadía en esta casa de estudio, logró publicar un corto artículo titulado Contacto con la electricidad de los aisladores,
lo cual forma parte de la acta de la Royal Society. Eso está brutal. El matemático Thomas Barker tuvo gran influencia sobre Thomson cuando él era joven, ¿verdad? Convenciéndolo finalmente a cambiarse al trípode de la matemática de la Trinity College en Cambridge. De esta manera, J.J. Thomson obtuvo su licenciatura en el 1890 como segundo Radcliffe, es decir, el segundo estudiante con la puntuación más alta en el grado de las matemáticas. Y ahí están mis perritos tratando de dar el capítulo conmigo. Pero al año siguiente, ¿verdad?, se convirtió en miembro de la Trinity College y 2 años más tarde obtuvo su maestría en arte. Hay que denotar aquí, corillo, que para el 1890, fue cuando Thomson, ¿verdad?, se casó, le esposó a Rosa Paget, con quien tuvo 2 hijos, que uno de ellos fue George Page Thomson, que es ganador del Premio Nobel de la Física en 1937 también, por descubrir la difracción de los electrones a través de los cristales. Pero las primeras investigaciones de J.J. Thomson, una vez teniendo un laboratorio en la Universidad de Cambridge a su disposición bajo la dirección de Lord Rayleigh, Thomson decidió aprender sus primeras investigaciones en el área de la física y de la matemática experimental. Durante este tiempo encontró una forma de aplicar los métodos dinámicos de Lagrange para resolver problemas de, ¿verdad?, otras áreas de la ciencia. A su vez desarrolló la teoría electromagnética. Este tipo está más duro que nadie. Todos estos estudios fueron publicados en una obra que tituló Aplicación de la dinámica a la física y la química. En 1884, a sus 28 años, Thomson fue elegido para reemplazar a Lord Rayleigh después de su retiro, ¿verdad?, convirtiéndose en el jefe del laboratorio de Cavendish. Y si se acuerdan de ese laboratorio de Cavendish, que después vino Rutherford, que fue, ¿verdad?, el que se puso debajo de Thomson, y terminó entonces Rutherford tomando esa posición después de Thomson, cuando Thomson, ¿verdad?, se retiró o acabó básicamente. Pero a pesar, ¿verdad?, de que el intelectual británico tenía poca experiencia en el campo experimental, a comparación de muchos otros físicos, era conocido por sus habilidades de deducción y análisis lógico, ¿verdad?, ese análisis matemático, ¿verdad?, las cuales le permitieron resolver problemas sin mucho esfuerzo aparentemente. Pero algo interesante es que aquí es donde Thomson comenzó a estudiar la conductividad de los gases sin mucho éxito durante los siguientes años. O sea, y no fue hasta el 1896, después del descubrimiento de los rayos X por el ingeniero mecánico y físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que obtuvo una, ¿verdad?, mejor base para realizar sus experimentos. Y aquí tengo que decir, corillo, que apenas un año antes del descubrimiento de los rayos X, Thomson había recibido a Ernest Rutherford como su estudiante, que fue lo que les explico ahorita, que en la biografía de Rutherford habla de que él estaba bajo Thomson, ¿verdad? Y con la ayuda de Rutherford, ¿verdad?, pudo observar que estos misteriosos rayos tenían una propiedad ionizante, que hemos hablado ¿verdad?, de las cosas que son ionizantes, que pueden noquear electrones de los átomos. Pues Rutherford completó este trabajo utilizando una técnica, ¿verdad?, inventada por el mismo Rutherford, que estaba bajo J.J. Thomson, para medir la velocidad de los iones. ¿Verdad?, aplicando un gradiente de potencial, resolvió que la velocidad que adquirían era proporcional al voltaje aplicado. Ahora, lo interesante con esto es que para aquel tiempo no se sabía qué es lo que, ¿verdad?, que si había algo más pequeño que el átomo. Y hay un detalle súper interesante con esto, y es que aparte de eso no se entendía qué es lo que era realmente, ¿verdad?, el átomo, de qué se componía el átomo completamente. Se tenía una idea de que podía ser, ¿verdad?, el átomo era lo más pequeño, o ¿verdad?, que el átomo, especialmente el átomo de hidrógeno, al ser, ¿verdad?, nosotros sabemos que el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón, ¿verdad? Básicamente ellos ya tenían manera de ver
cuánto era la masa, ¿verdad?, de un átomo, y el átomo de hidrógeno tenía la menor masa, ¿verdad?, que si lo quieres poner en la Tierra es el menor peso, pero realmente se habla de masa. Al igual que su estudiante estrella, ¿verdad?, que al igual que Rutherford, Thomson no paraba de pensar en la naturaleza de los rayos catódicos. Y corillo, ¿qué son los rayos catódicos? Los rayos catódicos son corrientes de electrones en tubos de vacío, o sea, tubos vacíos básicamente, o gas que ponen ahí. Es decir, en los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, uno negativo y uno positivo, ¿verdad? Uno de ellos un cátodo y el otro es un ánodo, ¿verdad? Esta combinación de esas dos se conoce como un diodo, y ahí es donde ellos hacían esos experimentos. Básicamente, ¿verdad? Este tubito y donde ponían cátodo y ánodo para, ¿verdad?, bregar como una carga, porque uno de ellos era positivo y uno negativo, y sabemos cómo funciona la electricidad o la corriente, positiva y negativo. En este punto, ¿verdad?, como era posible que estos se desviaran por la presencia de un campo magnético, pues sabemos también que la electricidad crea magnetos. Al ellos traer estos rayos catódicos, ellos se preguntaban, pero ¿qué está sucediendo? Que ¿verdad?, estos cuerpos se están desviando. ¿Qué está sucediendo? Pues aquello fue lo que hizo defender el punto de vista de otros científicos como Varley y Sir William Crookes, quienes fueron de los primeros en teorizar que los mismos estaban compuestos por partículas de carga negativa, ¿verdad?, puesto que provenían del cátodo. Solo que no tenían muy claro si estas partículas eran átomos o moléculas, que es lo que les expliqué. Ellos no sabían que habían cosas más pequeñas. En contraposición, ¿verdad?, con Thomson, los reconocidos físicos alemanes Goldstein, Philipp Lenard y Hertz sostenían que estos rayos funcionaban más como ondas electromagnéticas. Y tú sabes qué es lo curioso con eso, que, ¿verdad?, cuando lo pensamos ahora, con el descubrimiento del electrón, estos físicos creían haber estado equivocados, pero años más tarde se supo, gracias a la dualidad onda-corpúsculo, que ambos bandos tenían razón. ¿A qué me refiero? Que yo le he dicho aquí, corillo, las partículas son tanto un punto en el espacio como una onda. Y muchas veces, ¿verdad?, como los cálculos de Schrödinger, que si tú observas, quieres observar esa partícula, ese electrón pasando a través de una caja, las medidas aparecen, ¿verdad?, como se mueve o se dispersa, es como si fueran olas, si fueran ondas. Y cuando tú observas, lo que observas ¿verdad?, al hacer las observaciones, entonces te aparece solamente un punto. Cuando hablamos de esto, ¿verdad?, de estas partículas son tanto un punto como una onda. Y eso está brutal. Eso es lo que me encanta de estas biografías, que uno siga añadiendo información por las cosas que ellos han hecho. Corillo, Thomson no fue el primero en buscar las respuestas a estas preguntas, ¿verdad?, midiendo la desviación magnética de los rayos catódicos. No obstante, al ver, ¿verdad?, el fracaso del resto de las personas, fue el primero en hacer estos experimentos al vacío, ya que suponía que la resistencia del gas residual era la que alteraba los resultados. Eliminando el margen de error, él hizo un cálculo en los que él descifró, ok, qué punto de gases y equipo y etcétera yo necesito realmente, y pudo hacerse con los datos suficientes para calcular la velocidad de estas partículas. Y una vez obtenida, ¿verdad?, la relación de su carga con el respecto a la masa de esa partícula, lo último fue lo que marcó la diferencia según los cálculos, ¿verdad? Las partículas de los rayos catódicos eran mucho más pequeñas que los átomos de hidrógeno. Eso está brutal. Sí, corillo, sí, su carga era la misma, era negativa, por lo menos la carga que podían medir al momento. Claro, ¿verdad? Cabe señalar que se tomó como referencia el hidrógeno por ser su átomo el más diminuto de los, ¿verdad?, elementos conocidos, como lo expliqué anteriormente. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene su número atómico es 1, porque tiene un solo protón. Y sabemos que los átomos, en su número atómico, ¿verdad?, que son la cantidad de protones,
siempre están en pares con electrones. Un protón de carga positiva con un electrón de carga negativa. ¿Sabes? Si hablamos de hidrógeno, nos vamos a 3. Hay 3 y 3 electrones. Si nos vamos a oxígeno, son 8. Son 8 protones, 8 electrones. Básicamente sabemos que el hidrógeno es el átomo más pequeño, ¿verdad? O más diminuto de los elementos que conocemos. No tenemos otro elemento al sol de hoy. No tenemos otro elemento que tenga menos partículas en su núcleo. Que para este tiempo ellos todavía no sabían que era el núcleo. Cabe destacar eso. Para eliminar la anterior afirmación, ¿verdad? Sabía que era indispensable calcular el valor absoluto de la carga emitida por esas misteriosas partículas. Para ello recurrió a un experimento ideado por Charles Wilson, en el que se podía condensar los iones formados por los rayos X. Calculando el tamaño de las gotas, era posible obtener los datos faltantes para conocer su carga total. Esta parte está brutal. Ya obtenida, pudo comparar esta información con la carga de un átomo de hidrógeno. El resultado, corillo, el valor era el mismo para ambos casos. Estábamos en presencia de una partícula mucho más pequeña que el átomo más ligero, que era el átomo de hidrógeno. Eso está brutal. Estamos en presencia de una partícula mucho más pequeña. Eso está brutal. Que hasta ese momento, piénsenlo, esos son los 1890 y pico. O sea, se pensaba que era indivisible. O sea, que tú no podías separar un átomo más de lo que ya era ese pequeño átomo. Aquí es donde J.J. Thomson decidió llamarle electrón. Terminó inicialmente acuñado por George Stoney para referirse a la unidad fundamental de medición de la electricidad. A esas alturas, corillo, Thomson sabía que ya había falta, ¿verdad? Hacía falta replanear de cómo hacer el modelo atómico que había traído Dalton anteriormente. Y ahí es donde en 1904 J.J. Thomson propuso su modelo atómico después de estudiar nuevas partículas con mayor detalle. En este se describe el átomo como una esfera de carga positiva, ¿verdad? De que contiene electrones separados de forma equidistante entre sí. O sea, que sería algo semejante como él supuestamente dice que fue que él lo ponía, que algo semejante como unas pasas, que serían los electrones, incrustados en un pudding, que será, ¿verdad?, la esfera. Básicamente así. Asimismo determinó que cada elemento de la tabla periódica tiene su número de electrones correspondiente. Es importante señalar que en este modelo nunca se menciona el término núcleo, como ya había mencionado antes, ya que el átomo entero era considerado la propia esfera con sus respectivos electrones incrustados, que sabemos que después Rutherford llevó eso mucho más allá y mucho más allá. Y él fue el que, ¿verdad? Rutherford, que fue su, ¿verdad? El que estaba debajo del ala de Thomson, se ingenia el experimento de disparar rayos alfa y beta y para localizar, y entonces se da cuenta que hay un núcleo dentro de ese átomo para colmo. Pero, anyway, en resumen, corillo, gracias a los resultados de las investigaciones y el descubrimiento del electrón, ganó en el 1906 el Premio Nobel de Física, ¿verdad? Este honorífico evento ocurrió exactamente el mismo año en que comenzó su nuevo periodo de investigación de 1906 a 1914, tiempo durante el cual estudió más a fondo los campos electromagnéticos y electroestáticos. Así fue como culminó con el desarrollo de la espectrometría de masa, método que se utiliza para determinar la relación carga y masa de cualquier sustancia, corillo. Eso está brutal. Hay otros detallitos aquí que, ¿verdad?, tampoco podemos olvidar. Que J.J. Thomson fue elegido miembro de la Royal Society el 12 de junio de 1884 y se hizo presidente de la misma en 1915, ejerciendo el cargo por 5 años, y asimismo fue condecorado con numerosas distinciones, tanto de las que ya, ¿verdad?, ha mencionado la sociedad, que hay unas cuantas que pueden leer por ahí. A pesar de, ¿verdad?, de todos sus logros, Thomson fue siempre un hombre sencillo, es lo que se dice en todas las biografías,
¿verdad? Que es un tipo discreto y eso, que trabajó en Cambridge durante toda su vida hasta su muerte el 30 de agosto del 1940, a sus 83 años de edad. Eso está súper brutal. Qué brutal, mano. A mí me encanta. Yo me emociono. Ay, no, que me emociono y me voy a lo loco. Pero es que me encanta. Y encontré algo bien bonito que Ernest Rutherford escribió aparentemente sobre él. ¿Cuán cierto será esto? No sé. Pero lo vi en dos publicaciones diferentes. So asumo que esto fue lo que Ernest Rutherford escribió sobre Thompson. Y dice así: el trabajo del profesor Thompson fue tan grande que la palabra misma le quedaba corta. Creo que habló en nombre de todos los físicos británicos al decir que su despedida fue una de las mayores pérdidas para la ciencia. Ernest Rutherford. Corillo, qué brutal está este capítulo. Este científico está fuera de liga. Corillo, esta información la saqué de biografiayvida.com, de historiabiografía.com y de biografiadee.com. Ahí lo tienen. El librito de hoy, que era un libro que se me había olvidado, brother, que leí hace como 2 años. Y se me había olvidado, pero es porque lo había comprado de los pocos libros que he leído, bueno, que he escuchado en audiobooks. Y actually lo escuché 2 veces. Es bastante entretenido porque es como un libro medio de niños, pero está explicándote cómo funcionan las partículas en el mundo cuántico. A mí me fascinó mucho, es súper entretenido. Y este libro está escrito por Sonia Fernández Vidal. Y ella es una física que incluso trabaja en el CERN, ¿verdad? En el Large Hadron Collider, el colisionador de partículas, ¿verdad? Sonia Fernández Vidal. Este libro se llama La puerta de los 3 cerrojos. Ella es española, ella es una física española. Este libro está en español, lo pueden conseguir en español. Y es como una historia medio cómica de algo que le pasa a este niño, pero es como que entra en el mundo desde cuando comienza el Big Bang hasta las partículas y las antipartículas y lo que son los quarks y los leptons y todo eso, pero lo explica de una manera cómica, como entre fairy tales y esas cositas. Está súper chévere, bien entretenido. Este libro yo no lo llegué a leer, lo escuché. Es de los bien pocos libros que he comprado en audiobooks. Y me pareció súper interesante. La puerta de los 3 cerrojos, de Sonia Fernández Vidal. Vayan, chéquenselo. Espero que les haya gustado este capítulo. A mí me encantó este capítulo. Me encantó hablar de J.J. Thompson. So, coméntenme, denle en share, denle en like, dame un rating para que me ayuden. Y se les agradece mucho. Manténganse safe y cuidadito. Y pues pronto volveremos a la normalidad. Gracias, mi gente. Busquen siempre la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.